Un saludo amigos, este es el último vídeo que dedico al tema de la cultura, para hablar de universalismo, relativismo y multiculturalismo. Y es que la cultura en sentido suprasomático viene en nuestro tiempo tan cargada de dignidad que muchos creen que no hay más remedio que adoptar ante ella una actitud moral. Ahora bien, a la hora de adoptar tal actitud, un hombre del presente se encuentra con que tiene que optar entre el universalismo, el relativismo o el multiculturalismo. ¿Por cuál de estas opciones decidirse? Para responder a la pregunta hay que examinar antes cada opción. En primer lugar, el universalismo. El universalismo, habitualmente convertido en etnocentrismo, consiste en creer que una, y solo una entre todas las culturas, es la sustancia portadora de valores auténticos que todos los hombres deberían aceptar o acabarán aceptando cuando la historia haya progresado suficientemente. Esta doctrina fue profesada por casi todos los filósofos ilustrados. Según ellos, las sociedades vienen gestando una forma universal desde el principio de los tiempos, forma que, según ellos creían, estaba a punto de realizarse en su momento. El colonialismo y otros movimientos políticos como el marxismo han defendido ideas parecidas. Cierta razón no les faltaba para creer estas cosas. Si comprobaban que algunos rasgos de su propia sociedad, como la técnica, la ciencia, las universidades, los mercados, las artes de la guerra y otros, se extendían por todo el planeta, parece que estaban obligados a pensar, o que estaban por lo menos justificados para pensar, que todos los rasgos de su sociedad se extenderían también por el planeta, por todo el planeta, de la misma manera, lo cual equivaldría a la aparición de una sociedad universal. Pero en caso de que esta opción fuera a darse realmente, tendría que ser por alguna de las siguientes causas. 4. Primera, porque todas las culturas particulares se hubieran integrado en una sola unidad, sin que ninguna hubiera perdido un solo rasgo propio. Segunda, porque una de ellas hubiera dominado a todas las demás imponiendo sus propias instituciones, tecnología, creencias, etc. Tercera, porque todas se hubieran transformado en una sola a causa de la marcha natural de la historia. Y última, porque hubieran desaparecido todas y hubiera aparecido una nueva. De estas 4 posibilidades, la primera, que todas se integren en una sola, es irrealizable, porque no puede pensarse que todas las culturas se habrán de fundir en una sola sin que nada se pierda. Pues entonces tendrían que coexistir en un solo grupo, por ejemplo, la monogamia, la poliandria, la poliginia, el repudio de la esposa, la igualdad del varón y la mujer. La cuarta, que todas desaparezcan y aparezca una sola, quede una sola, también es imposible, porque ¿de dónde saldría la nueva cultura una vez que todas se hubieran esfumado? ¿De la nada? Simplemente este pensamiento es un disparate. Quedan entonces la segunda y la tercera. La segunda es que una de ellas domine a todas, y la tercera, que todas se transformen en una sola a causa de la marcha natural de la historia. De la segunda, puede decirse que, siendo cierto que la historia ha consistido en gran medida en la lucha entre sociedades y grupos por la hegemonía, esta vía no ha conducido a una universalidad real, pese a las notables aproximaciones que representaron el imperio de Alejandro Magno, el imperio de Roma y el imperio español. Y de la otra, que la transformación de todas las culturas en una sola por el desarrollo propio de todas ellas ignora la marcha normal de la historia, que ha sido y es de oposición y conflicto entre sociedades. Con esto queda dicho lo que hay que decir a propósito del universalismo. La segunda opción es el relativismo. Los relativistas creen que las culturas son iguales en dignidad y desiguales en contenidos, de manera que no pueden sobrevivir tal como son si no permanecen separadas. Esta creencia fue inicialmente una reacción contra el universalismo por parte de algunas escuelas de antropología social, como el relativismo de Herskovits, el funcionalismo de Malinowski y Radcliffe Brown o el estructuralismo de Levi-Strauss. Cada esfera cultural es para estos científicos sociales un todo completo y cerrado que se manifiesta de múltiples maneras. Según estas corrientes, Hamlet no es propiamente un drama de Shakespeare, sino una manifestación de la cultura inglesa. Ni El Quijote es una novela de Cervantes, sino una manifestación de la cultura española. La música de Bach no es de Bach, sino una parte de la cultura alemana. Y así en todo lo demás. Una cultura particular, cualquiera, goza de la máxima dignidad.
Como hay muchas y son diferentes entre sí, todas deben ser igualmente dignas. Por ello, deben ser igualmente conservadas y respetadas, incluso cuando sus costumbres, creencias o sistemas morales dan por buenas algunas prácticas horrendas, estúpidas o degradantes que se han conocido en la historia y la antropología. No importa que se practique la ablación del clítoris, la lapidación, el sacrificio ritual de seres humanos, la antropofagia, el suicidio obligado de los ancianos, el infanticidio femenino, el racismo, la esclavitud y otras acciones igualmente reprobables, que no por ello habrá de mermar la dignidad de la cultura que apruebe esas prácticas. Resulta, según esto, que la cultura es sublime por ser cultura, no por ser moral. El relativismo defiende en realidad una nueva forma de fijismo y dogmatismo acríticos, toda vez que presenta la identidad cultural de cada esfera particular como algo inmutable e intraducible a las otras, lo cual es un grave error, pues la realidad es que los intercambios culturales son incesantes, y no puede existir una sola cultura que se haya mantenido incólume durante un largo tiempo. La supuesta identidad cultural es un conglomerado cambiante de rasgos culturales que resulta de la historia, como ya he tenido ocasión de decir en un vídeo anterior. Y la tercera opción es el multiculturalismo, una variante del relativismo que consiste en creer que todas las culturas son iguales en dignidad y desiguales en contenido, pese a lo cual pueden convivir en un solo grupo de seres humanos sin perder su supuesta identidad, lo cual es imposible, como ya he dicho. ¿Cómo podrían coexistir en un solo grupo humano la monogamia, la poliandria, la poliginia, el repudio de la esposa y la igualdad del varón y la mujer? Todo indica que las tres opciones entre las que hay que elegir debe añadirse una cuarta, que consiste en negar todas, en negar las tres. Habría que inclinarse por alguna de las tres, desde luego si fuera cierto el supuesto sobre el que se funda la obligación de elegir, a saber, que la cultura es una sustancia permanente, un todo unitario mantenido hasta hoy desde el principio de los tiempos. Ahora bien, dado que este supuesto es falso, no hay necesidad de elegir, y no hay tal necesidad porque las tres posiciones resultan vacías. Luego, la única posición filosóficamente correcta es rechazar la existencia de entidades culturales sustanciales después de comprender que sus componentes no forman una unidad. Desde el punto de vista filosófico y científico no hay aquí sustancias sino accidentes. No sucede en este terreno como con un organismo, que en una consideración lógica primero es organismo y luego tiene miembros, desde un punto de vista lógico. En las culturas hay miembros, pero no hay organismo, y al faltar este, aquellos no pueden ser, en rigor, llamados miembros. En conclusión, se impone la decisión que mantuvo Genófanes en relación con los dioses griegos. Es obligado practicar la impiedad con esta nueva idea sagrada de la cultura en sentido suprasomático. Hasta otro momento, amigos.